De última hora, magistrados de la Suprema Corte presentan sus renuncias en masa para retirarse con sus jugosas pensiones y, en represalia, la presidenta Sheinbaum los detiene y ya les aplica un juicio político. Revisemos la noticia y veamos qué sale de todo esto. Vamos allá. Prometo defender y hacer valer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un compatriota más para informarles sobre lo que ocurre en la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, una auténtica crisis sacude a la Suprema Corte de Justicia, y las ratas parecen estar saltando del barco, pues sus privilegios en el Poder Judicial comienzan a hundirse. A lo largo de este video veremos cómo la mayoría de los magistrados de la Suprema Sala ya han presentado sus dimisiones con el único fin de irse, pero con los bolsillos llenos, sabiendo que la reforma judicial les pisa los talones. Empecemos con toda esta información, pues desde ayer comenzó a filtrarse que gran parte de los jueces de la Suprema Corte presentarían su renuncia ante el Senado de la República 2000, buscando llevarse sus generosas pensiones que superan los 800.000 mensuales. 8 de los 11 ministros de la Suprema Sala han acordado salir con los bolsillos llenos antes de que la reforma judicial les alcance y de que haya una elección de jueces en 2025, asegurándose así un futuro cargado de privilegios a expensas del erario. Y esto, ciudadanos, es un hecho, porque hoy mismo, a través de una carta enviada al Senado y sabiendo que nunca ganarían por voto popular, el ministro Ortiz Mena presenta su renuncia para ser efectiva en 2025, convirtiéndose en el primer náufrago que salta del barco hundido del Poder Judicial. Recordemos que las únicas juezas que decidieron quedarse fueron Lenya Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, magistradas del pueblo que siempre han estado del lado correcto de la historia. Pero, antes de irse con sus jugosas pensiones, estos jueces corruptos pretenden dejar un regalito y discutirán declarar parcialmente inválida la reforma judicial, pues sus dimisiones se harán efectivas el próximo verano. En breve debatirán y votarán si declaran parcialmente inconstitucional la reforma judicial. Claramente no desactivarán por completo la reforma, solo parcialmente, lo que significa que estos jueces ya saben que la reforma es inevitable y que no pueden hacer nada para detenerla. Desde un inicio han intentado demorar la reforma lo más posible para trazar su escape y asegurarse de llevarse todo este dinero, protegiéndose con contratos previos a la reforma judicial que les garantizan pensiones vitalicias de más de 800.000 mensuales. Así es, ciudadanos, para solicitar el retiro voluntario, estos jueces deben cumplir ciertos requisitos, como 25 años de servicio en el Poder Judicial y haber sido ratificados como jueces, con el fin de cumplir con los requisitos mínimos para obtener esta tan ansiada pensión complementaria. Además, hace unos meses, el Consejo de la Judicatura, liderado por Norma Piña, redujo de manera oportunista la edad de jubilación, permitiendo a jueces y magistrados federales adelantar su retiro antes de la entrada en vigor de la reforma judicial. Así, estos jueces podrán retirarse de manera anticipada y acceder a esta pensión complementaria, que debe ser autorizada por el ISSST. Recapitulemos. Los ministros de la Suprema Sala ganan cerca de 600.000 mensuales, y aunque la pensión del ISSST se ha fijado al 50% de su salario, recibirían alrededor de 300.000 a 400.000 mensuales, más la pensión complementaria que buscan, lo cual les daría más de $500,000 de pesos mensuales, sin contar todos los beneficios como camionetas blindadas, seguridad personal, choferes, personal de limpieza y asistencia en sus hogares, privilegios en restaurantes y oficinas en México, además de alimentos para toda su familia de por vida. ¿Todo esto? Gracias a los multimillonarios fideicomisos que serán utilizados para pagar la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros a cargo del INE en 2025 y 2027. Este asunto, claro está, ha tenido gran repercusión y tanto el presidente del Senado, Fernández Noroña, como la presidenta Sheinbaum
han adelantado un verdadero golpe para estos jueces, el cual sería simplemente no aceptar las renuncias de estos personajes, obligándolos a seguir trabajando hasta 2025 y 2027. ¿Qué significa esto, ciudadanos? Simple y llanamente, que la gente los elegiría de forma democrática y, de no hacerlo, lo cual es lo más probable, no tendrían derecho a la tan ansiada pensión complementaria de la Suprema Corte y a sus millonarias pensiones anuales. Escuchemos directamente al senador Fernández Noroña, al expresidente de la Suprema Sala, Arturo Saldívar, y a la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a la renuncia, ellos lo que están proponiendo es elegir solo a los ministros, pero no a los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que promueve esta idea. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Si presentan su renuncia ahora, se irán con todos los beneficios de retiro. Yusan, si no presentan su renuncia ahora, entonces ya no tendrían estos beneficios. Los beneficios de retiro son todo lo que se llevan los ministros y ministras al retirarse de la Corte, y es una cantidad significativa de dinero. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la misma reforma constitucional indica que si renuncian ahora, pueden llevarse sus beneficios. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Que solo se elijan a ministros y ministras mientras legislan sobre la reforma constitucional y luego renuncian para asegurar sus beneficios de retiro. Pero no nos adelantemos, veamos cómo votarán y si los 8 ministros que se requieren para la mayoría calificada emitirán su voto. Se ha escuchado, aunque no confirmado, que hoy podrían presentar sus renuncias, lo que ha generado confusión, pues en realidad lo que buscan es declinar participar en la elección de 2025 para marcharse con sus pensiones intactas, según las condiciones actuales. 2001. ¿Podemos rechazar sus renuncias? Podemos no aceptarlas, lo que resulta absurdo, ya que presentan un proyecto que saca a los ministros de juego al renunciar ahora para llevarse sus beneficios mientras invalidan todo lo demás. Y así, ciudadanos, vemos cómo todo va tomando forma y cómo al final el Poder Judicial comienza a doblegarse. Incluso Alito Moreno, líder del PRI, ha salido a pedirles a los jueces que no renuncien y que se queden hasta el final para intentar frenar la reforma judicial. Dicho sea de paso, hay otra buena noticia sobre el PRI, ya que se ha confirmado que Morena obtuvo otro voto en el Senado, pues la senadora priista Cintia López Castro anunció su salida oficial del partido. Veamos cómo este personaje sale a suplicar a los jueces que no abandonen sus puestos y que luchen contra la reforma judicial. El sistema democrático, el poder judicial, está en riesgo. No hay otro tema en el país en este momento. ¿Por qué? Porque si esas 8 ministras y ministros se mantienen firmes, no se aprueba la reforma. Y el pueblo de México debe observar quién será el traidor, quién no dará ese 8º voto. Mostramos total apoyo a las 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que ya han emitido su voto. Ellos tienen nuestro respaldo absoluto. Que piensen en el país, en su nombre, en su legado y en sus familias. Porque si se derrumba el sistema judicial y el sistema democrático, eso sería una dictadura, por no haberlo detenido en la Suprema Corte. Es claro que estos 8 pueden frenar esta locura contra el Poder Judicial. Yusan, hasta quienes son nacionales los respaldaremos, no tengan duda. Y pues sí, ciudadanos, grandes noticias para la T y otras novedades estelares hoy. Con 75 votos a favor y 40 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la formación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025, lo que solo significa una cosa: la reforma judicial avanza sin freno y nadie la detendrá. Es decir, los procesos se están realizando conforme a lo estipulado, y hasta los trabajadores del Poder Judicial ya comenzaron a retirar a sus grupos de manifestantes en todo México, ya que ante las amenazas de sanciones han decidido regresar al trabajo y desbloquear las sedes judiciales. La situación no termina ahí, ciudadanos. Hoy mismo, los legisladores del Partido del Trabajo han formalizado el juicio político contra estos jueces corruptos.
Aunque esto aún no esté decidido, ciertamente aumenta la presión sobre estos jueces que creen que pueden actuar sin consecuencias. En los próximos días y semanas veremos cómo el Poder Judicial va aceptando su realidad y cómo los legisladores y la presidenta Claudia Sheinbaum les complicarán su salida, incluso llevándolos a juicio político antes de que concluyan sus funciones. Por supuesto, el miedo no anda en burro, y estos personajes saben exactamente qué les conviene, como hemos visto con el juez Gómez Fierro, quien anunció ser el primer juez en renunciar y marcharse a un despacho de Claudio Diezas González. Saben que con la eliminación del Consejo de la Judicatura y la creación de un nuevo órgano de revisión, se realizarán auditorías que podrían llevarlos a enfrentar la justicia. Por eso prefieren retirarse antes de que se revelen sus actos ocultos y el nuevo órgano de revisión descubra lo que han mantenido en secreto durante años bajo la impunidad. De cualquier manera, ciudadanos, hacemos lo que dijo el presidente: limpiar desde arriba hacia abajo, y verán que al final será una purga necesaria para que todos los mexicanos, después de años de atropellos y falta de justicia, podamos tener un poder judicial justo, cercano al pueblo mexicano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos jueces se retirarán con las arcas llenas? Dejen sus comentarios y abramos el debate. Toda la información sobre este tema la estaremos abordando aquí en el canal. Si les gustó el video, dejen su me gusta, comenten y compartan con sus amigos para que también estén bien informados sobre lo que ocurre en la Cuarta República. Sin más que agregar, me despido. Soy un ciudadano anónimo y fue un placer saludarlos en este video. ¡Hasta luego!